Continuando con el capítulo 1, vamos ahora a ver la representación de números en punto flotante. Para ello, primero vamos a tener la definición o vamos a saber qué es la notación en punto flotante. La notación en punto flotante es una forma de expresar a los números reales. Es una notación que tiene semejanzas con la notación científica. Entonces vamos a recordar la notación científica. La notación científica de un número X era una expresión del número que constaba de un producto de dos números. Un primer número era un número que debía estar entre 1 y 10. Todo esto multiplicado por una potencia adecuada de 10. ¿Sí? Si nosotros estamos trabajando el número 830, para llevarlo a estas cifras, llevarlas a un número entre 1 y 10, le vamos a poner la coma ahí. Entonces el 8,30 ya es un número entre 1 y 10. Ahora, esta coma, nosotros, ¿qué hemos hecho? La hemos puesto ahí, pero esa coma en realidad debiera estar detrás del 0. Entonces, para reflejar que esa coma debe trasladarse hacia la derecha 2 lugares, le vamos a poner potencia 2 positiva al 10. ¿Sí? Entonces, de una forma similar, vamos a dar la representación, vamos a dar la notación en punto flotante. Nosotros tenemos que saber que estamos trabajando en un sistema de representación que tiene una base beta. Recordemos que esa base beta con la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar es 10, pero las computadoras trabajan con beta igual 2. Entonces, la notación en punto flotante de un número X se la va a escribir de esta forma. El número es X y esta es la notación en punto flotante del X, ¿sí? Fíjense, es como que acá yo tengo el X y acá tengo la notación científica. Bueno, nosotros vamos a dar esta como la definición formal, aunque nosotros sabemos que esto que tenemos acá es una expresión de ese mismo X. Esa notación tiene un símbolo que es escribir el número X entre paréntesis y poner como subíndice la base beta. Es muy parecido a lo que trabajábamos cuando trabajábamos en álgebra. ¿Sí? ¿Se acuerdan que poníamos el vector U y poníamos la base alfa como referencia de que este era el vector de coordenadas de U en base A? Bueno, una cosa muy similar es esto que estamos trabajando acá. Esa notación va a ser el producto de 3 factores. Un factor que va a ser este gamma me va a representar el signo, positivo o negativo. También podríamos decir que ese gamma es 1 positivo o 1 negativo, ¿sí? Me va a representar el signo. Por otro lado, vamos a tener este factor central que se llama la mantisa. A es la mantisa del número. Esa mantisa cumple que el valor absoluto de eso que yo tenga ahí sea menor que 1. Entonces es parecido a esto que yo decía, esto también se le llama mantisa, la mantisa está entre 1 y 10. Bueno, ahora la mantisa en esta representación va a tener valor absoluto, porque el signo está acá, entonces valor absoluto menor que 1. ¿Eso qué me quiere decir que sea menor que 1? Que ese A, fíjense, va a ser 0, y
infinitas cifras decimales que puedo llegar a tener. ¿Y qué le pongo a la A? Le vuelvo a poner el subíndice en base beta. Por beta a la E, donde E, el exponente, es un número que va a estar entre dos números, un mínimo y un máximo. El L es de low en inglés, como inferior o mínimo, y el U de up, también en inglés, como superior. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que el L es menor que 0, o sea, negativo, y el U es mayor que 0 o positivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que nosotros estamos trabajando con un sistema, el nuestro, de base beta igual 10. Y tengo ese X que está ahí, 32 décimos, y vamos a ver unas varias notaciones flotantes, notaciones en puntos flotantes de ese número. ¿Cuáles serían? El número es positivo, que le voy a poner positivo y voy a escribir, acuérdense que siempre 0, coma. Y después, ¿qué escribo? Puedo escribir esto, las 3 cifras, de esa forma. Entonces, esas 3 cifras, fíjense, ahora la coma está en ese lugar, pero antes estaba detrás del 2. Entonces, si yo desde aquí la debiera trasladar hasta aquí, la traslado 2 lugares positivos. Entonces, por eso la potencia de 10 es 2. Si yo ahora pusiera así la mantisa, si yo escribiera así la mantisa, ¿qué pasa? Tengo un 0 ahí. Entonces, ahora, ¿cuántos lugares debería correr la coma? 1, 2 y 3. Entonces, el 3 lo voy a reflejar ahí. ¿Qué pasa si yo agregara otro 0 más? La mantisa ahora, la coma, tendría que correr 1, 2, 3, 4. Entonces, el 4 lo pongo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tengo varias notaciones en puntos flotantes, las que a mí se me pudieran ocurrir. Entonces, cuando yo no tengo algo así, que yo puedo decir es único, yo voy a apelar a una convención. Entonces, cuando hay varias cosas, yo voy a decir, para evitar arbitrariedades, vamos a considerar la notación normalizada. ¿Que cuál va a ser? Va a ser aquella en que el dígito que está luego de la coma sea distinto de 0. Es decir, ¿cuál es el dígito detrás de la coma? Fíjense, el dígito detrás de la coma nosotros le hemos puesto A sub 1. Entonces vamos a decir la normalizada, la que vamos a considerar, va a ser la que tiene el A sub 1 distinto de 0. Entonces, en nuestro caso, ¿cuál sería la normalizada? Acá me falta un 10 chiquitito. ¿Cuál sería la normalizada? La primera, la que tengo el 3 inmediatamente detrás de la coma. Muy bien. Una vez que yo ya conozco, yo ya sé cómo se hace la notación científica, la notación, perdón, en puntos flotantes, vamos a ir a la representación en puntos flotantes. Son dos cosas distintas. Entonces, a partir de la notación en punto flotante de un número X, se determinará la representación en punto flotante. Esa representación nosotros la vamos a simbolizar así. Entonces, fíjense, es FL de flotante aplicado al X. ¿Sí? Este X es el X que yo ya tengo en notación en puntos flotantes. Pero esta FL es como si fuese una función que yo le estoy aplicando al X. Entonces, cuando yo aplico esa función al X, voy a obtener un resultado. Ahora, ese resultado que yo voy a obtener va a depender de unas características que tiene la computadora. Esas características
se basan en dos cantidades fijas que tiene la computadora. Una cantidad fija es la cantidad T, que es la cantidad de lugares disponibles para almacenar cifras de A. Ojo que A no es el X. El A tiene las cifras del X, ¿sí? Entonces recordemos, si nosotros tenemos este es el número X, esto es X, y cada una de estas son las cifras del X. Entonces, esas cifras son las que nosotros vamos a ver si las podemos almacenar. Otra cantidad fija es E1. E1 es otra cantidad también de lugares disponibles, pero para almacenar ¿quién? El exponente. Entonces, yo tengo que ver si las cifras del A se pueden almacenar y si las cifras del exponente se pueden almacenar. Vamos a ver unas observaciones. La computadora o las computadoras presentan limitaciones para almacenar los números. Esas limitaciones estamos viendo, por lo que hemos visto recién, que son para almacenar la mantisa y para almacenar el exponente. Entonces, las limitaciones para almacenar la mantisa se deben a esos dígitos disponibles para almacenar cifras significativas del número. Cuando esas cifras del número real son infinitas, no pueden almacenarse en esos pocos lugares disponibles. Entonces, el número no se almacena con exactitud. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese número se va a representar por un número más chico que él o por un número más grande que él, pero nunca va a ser por el mismo número. Mientras que va a pasar otro tanto con el exponente. El exponente se va a representar hasta donde puedan representarse o almacenarse las cifras significativas de ese exponente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como tenemos esa limitación, el conjunto de números que puede representar una computadora o el conjunto de números con que puede trabajar una computadora es un conjunto finito, ¿sí? Eso tiene que quedar claro desde este instante. Ese conjunto de números es finito, o sea, son pocos los números con los que se pueden trabajar en comparación a todos los números reales. Por otro lado, la representación en punto flotante del número no siempre es exacta. Entonces, ¿qué puede pasar? Que van a haber situaciones en que dos o más números reales tengan una misma representación en punto flotante. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver en los reales que todos los reales son distintos. Bueno, acá para la computadora van a haber reales que se representan de igual forma, por más que en la realidad sean distintos. Ahora, esa representación no se hace de una sola forma. Esa representación en punto flotante de un número X se va a efectuar de la forma de la representación por corte o la forma representación por redondeo. Cuando es por corte, en inglés se le llama shopping y cuando es por redondeo, en inglés se le llama rounding. Vamos a ver la representación por corte. Siempre tengo que tener claro la base en la que yo estoy trabajando. Pero ahora ya voy a tener que tener claro el T, es decir, la cantidad de lugares disponibles para almacenar la mantisa de los números. Y los números esos tienen que estar ya en notación en punto flotante. Entonces, yo voy a partir de esa notación en punto flotante. Fíjense que acá yo ya no estoy poniendo tan formalmente el X entre paréntesis, sino que yo ya estoy diciendo al X lo voy a mirar en notación en punto flotante.
Esa es la forma. La representación en punto flotante por corte, nosotros la vamos a simbolizar así. Entonces nosotros habíamos dicho que cualquier representación en punto flotante va a ser un FL. Entonces para distinguir que es por corte, le vamos a poner el subíndice corte. ¿Cómo se encuentra o cómo la hace a la máquina a esa representación en punto flotante? La máquina dice, me dan el signo y me dan la potencia. Y me fijo también en la mantisa. Entonces, la máquina dice, yo tengo T lugares nada más para almacenar la mantisa. Entonces yo me voy a fijar en esos T lugares. De ahí, desde el A sub 1 hasta el A sub T, quedarán. Y los demás pasarán como el jueguito. Entonces, del A sub T más 1 para adelante, se desprecian directamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde el A sub T más 1, inclusive el A sub T, se tira. Entonces, la representación me queda así. De la notación me quedo con el sigma, me quedo con la potencia de la base y me quedo con la mantisa hasta lo que estaba en el lugar T, o sea, hasta el A sub T. Entonces, fíjense qué puede pasar. Si de aquí en adelante, desde el lugar T más 1, habían cifras significativas, es decir, cifras que no fueran 0, esas cifras se pierden. Entonces, esta representación ya no coincide con la notación. Vamos a ver esa situación. Entonces, cuando la representación coincide con el X o con la notación en punto flotante del X, el X se dice que se representa con exactitud, mientras que cuando hay diferencias, es decir, cuando se han despreciado cifras que son distintas de 0, no coincide la representación con el X. Entonces aquí la representación no es exacta, no se representa con exactitud. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Supongan que tenemos un sistema donde tenemos base 10 y el T es igual a 5 y el exponente está entre menos 20 y 20, o sea, entre el L y el U. Siempre se pone un exponente bien crecido y lo que puede llegar a tener problemas es la cantidad de lugares para la mantisa. Entonces, supongamos tener 3 situaciones. Una primera situación que tengo este racional que en forma decimal lo escribo así. Sabemos que este número tiene infinitos 3. O sea que tengo infinitas cifras que son iguales, que son 3. Entonces, a este número que está acá lo voy a escribir en notación en punto flotante. Entonces, le voy a poner un signo, lo voy a poner 0,3333. Es exactamente este mismo que va a parar aquí en este caso, porque ya tengo la forma 0, un número distinto de 0 detrás de la coma. Y como no cambia esto y lo que está acá va a ser igual, la potencia va a ser 10 a la 0, porque es como que yo multiplico por 1. ¿Sí? Ahora, el T vale 5, entonces, ¿qué va a pasar? De todos estos infinitos 3, yo me voy a quedar con 5 de ellos. Entonces, en el lugar 5, ahí voy a cortar. Y todos los 3 que vienen detrás los voy a eliminar. Pero todos esos 3, al ser distintos de 0, son cifras significativas. Entonces, como son cifras significativas, este número y este número son distintos. O sea que la representación y la notación son distintas. O sea que ese número no se puede representar con exactitud. Supongamos que ahora tenemos este. ¿Sí? Este número tiene una parte entera y una parte decimal. Por un ratito nos vamos a olvidar de esa división entre parte entera y parte decimal. Entonces, todas estas cifras que tenemos acá
nosotros las vamos a volcar a la mantisa. Vemos que es un número positivo, así que ponemos el positivo. Vamos a poner los paréntesis en base a 10 por 10 a la A. Entonces, volcamos todos estos números acá. ¿Qué pasa? Hasta ahí se terminan, entonces de ahí en adelante yo puedo suponer que tengo infinitos ceros en esa notación en puntos flotantes. Muy bien, ahora vuelvo a tener en cuenta esto. Mi T es 5, entonces yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. O sea que de todos estos dígitos o cifras, yo me voy a quedar con esas primeras 5. Y estas las voy a despreciar. Entonces me quedo con todo eso y desprecio. Ahora, ¿qué pasaba? O sea, yo ya me adelanté, puse todas las cifras, pero me olvidé de hablar de la potencia. Fíjense, si yo ahora tengo la coma acá, pero antes la tenía acá, para volver a tenerla ahí, yo tengo que trasladar la coma 2 lugares hacia la derecha. Entonces por eso pongo ese 2. Entonces, una vez que tengo la notación, ¿qué pasa? Me busco los 5 lugares y digo, bueno, hasta aquí entrarán y los demás atrás pasarán. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa? Yo descarto o desprecio cifras distintas de 0 que son significativas en ese número. Entonces, la notación y la representación vuelven a ser distintas. Nuevamente, otro número que no se representa con exactitud. ¿Qué pasa en este caso? Yo me fijo parte decimal, parte entera, pero yo me voy a quedar con esta parte desde aquí hacia atrás. Ese 0 lo vamos a despreciar. ¿Por qué? Porque desde donde yo tengo el primer distinto de 0, de ahí tengo que escribir en la notación. Entonces pongo el signo, pongo 0, y empiezo desde el primer distinto de 0 a copiar. Copio. Y cuando se me acaban las cifras significativas distintas de 0, empiezo a poner ceros. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora la coma yo la tengo aquí, pero antes la coma estaba aquí. Entonces yo de aquí, para tener este mismo número, tengo que ir un lugar hacia adelante. Entonces, un lugar y el hacia adelante es con el negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora me voy a fijar los 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí tendría yo espacio para guardar. Como lo que está para atrás son todos los ceros, entonces, ¿qué pasa? Este número se representa de esa forma y, ¿qué pasó? No perdí cifra significativa. Entonces, copio el signo, copio la potencia y, ¿qué pasa? Al no perder cifra significativa, la representación y la notación son iguales. Entonces, ese número sí se representó con exactitud. Vamos a ver ahora el otro tipo de representación, la representación por redondeo. Nuevamente, vamos a considerar la base del sistema en la que estamos trabajando y la cantidad de dígitos disponibles para almacenar la mantisa de los números en notación en puntos flotantes. Entonces, nuevamente, yo voy a considerar los X en notación en puntos flotantes. Para estos X, la representación en punto flotante por redondeo la vamos a simbolizar así. ¿Y cómo la vamos a obtener? Ahí vamos a fijar. Entonces, yo recuerdo, tengo T lugares. Entonces, de esa notación en punto flotante, voy a decir, acá tengo los T lugares. Pero ahora me voy a fijar en este numerito, el que está en el lugar T más 1.
de la notación, porque depende del valor que él tenga, va a ser si este lo dejo como está o lo cambio. Entonces, si ese número que está en el lugar t más 1, es decir, el a sub t más 1, está entre 0 y es menor a beta sobre 2, ¿sí? ¿Qué sería en nuestro caso esta situación? Nosotros siempre trabajamos con base 10, entonces nosotros diríamos si el AT más 1 está entre 0 y es menor que 5, es decir, entre 0 y 4, ¿sí? Lo voy a borrar porque si no parece que siempre tiene que ser así. Nosotros lo vamos a trabajar así, pero la definición hay que respetarla. Es entre 0 y beta sobre 2. Entonces, cuando el AT más 1 cumpla esta situación, la representación por redondeo va a ser con la misma lógica que la representación por corte. Es decir, me voy a quedar hasta ahí con los dígitos primero desde la sub 1 hasta la sub t y de ahí para allá voy a despreciar. ¿Qué pasa cuando ahora el a sub t más 1 está entre beta sobre 2 y beta? Es decir, para el caso nuestro sería entre 5 y 9. Entonces, cuando yo tengo una de estas situaciones, este número, al ser más grande que 5, ¿yo qué voy a decir? Me voy a quedar otra vez con t lugares, pero resulta que en el último lugar, en vez de poner el a sub t, voy a poner a sub t aumentado en 1. ¿Sí? Es el a sub t que tenía y le sumo un unito. Entonces, el número va a quedar así. Entonces, pongo el signo, pongo la potencia de la base en ambos lados, en ambos casos, el signo y la potencia de la base quedan. Y lo que cambia es la forma de crear la mantisa. Entonces, veamos qué se puede presentar. Igual que antes, cuando la representación coincide con el número x, yo digo que el x se representa con exactitud. Cuando la representación es distinta al número x, yo digo el x no se representa con exactitud. Entonces, vamos a ver unos ejemplitos para que nos ilumine esta situación. Entonces, tengo un sistema de base 10. Ahora mi t es 7 y el e, el exponente, está entre menos 20 y 20. Fíjense, en vez de un tercio, ahora fijémonos que tenemos 2 tercios. 2 tercios es 0 y 66666 periódicamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo t igual a 7. Entonces, primero antes de mirar el t, voy a ir de aquí a la notación en punto flotante. Entonces, un número positivo es un 0, y algo, así que lo voy a volcar tal cual está. Y nuevamente, como eso ya está bien en las condiciones de la notación, esto directamente le pongo en base 10 por 10 a la 6. Muy bien. Ahora sí, voy a ir a mirar los 7 lugares. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a mirar los 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero resulta que en el lugar 8 tengo otra vez otro 6. ¿Sí? Entonces, el que está en el lugar 8, ¿qué cumple? Que está entre el beta sobre 2 y el beta. Porque es más grande que 5, es 6. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo a la notación voy a mandar el signo, el exponente de la base y ahora voy a decir
un 6, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el lugar 7 no va a ir un 6, sino va a ir 6 más 1. ¿Sí? En el lugar 7. ¿Qué pasa en esta situación? En esta situación, supongamos que tengo este número. Bueno, este número tiene parte entera y parte decimal. Entonces, ¿qué digo? Este es el primer entero no nulo que tiene que ir detrás de la coma. Entonces lo llevo para allá. Entonces la notación en punto flotante es un número positivo, 0, copio sin equivocarme todas las cifras. Ahora pienso, la coma está acá, pero antes estaba aquí. O sea que para que vuelva a estar ahí, yo debería multiplicar por 10 a la 2. Correría un lugar y otro lugar. Entonces por eso es por 10 a la 2. Ahora, una vez que tengo la notación en punto flotante, ¿yo qué voy a tener? Que contar los lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí tengo los 7 lugares. Corto. Este número 8. Este número que está en el lugar 8, perdón. Es 2. Está entre 0 y 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Como está entre 0 y 5, estoy en esta situación y entonces la representación por redondeo es como si fuera por corte. Entonces escribo las 7 cifras hasta el 3, paso el signo, paso la potencia. ¿Y qué va a pasar? Como yo pierdo cifras, la representación y la notación no son iguales, son distintas. Muy bien, veamos otro caso. Este caso. Menos 0,04 y todos los demás dígitos. Entonces, este es el primero distinto de 0. Entonces, ese 4 es el que tiene que ir en la notación detrás de la coma. Pongo el sí. Entonces, copio todos los números que están y de ahí en adelante relleno de ceros. Acá también copio hasta los que tengo y después relleno de ceros. Entonces, ahora me fijo. 1. Bueno, la potencia de la base. ¿A dónde tengo la coma? Aquí. Y antes la tenía un 0 más adelante. Entonces la tendría que correr hacia la izquierda un lugar que sería poner el menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuento los lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces me tengo que fijar en el que está después del 7. Es 5. Que justo me da la beta sobre 2, pero estoy en esta situación. O sea que yo voy a copiar el signo, la potencia de la base, voy a copiar los números hasta el anterior a este 5, que justo es un 5. Pero a este le voy a poner 6 más 1. Da la casualidad que otra vez volvió a ser un 6. No siempre es un 6. Si hubiese sido un 8, sería 8 más 1 y acá tendríamos un 9. ¿Sí? Entonces, aumento este último en 1 y cambia la representación. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí ahora tengo este número. Entonces, todos son distintos de 0, así que todos estos números tienen que ir después de la coma. Entonces, primero el signo, 0, vuelco todos los números. Cuando se me acaban los números, relleno con los ceros. Entonces, ¿qué me queda? Ahora, ¿qué pasó? La coma yo la tenía aquí. Y resulta que ahora la tengo aquí. O sea que me voy a tener que ir un lugar a la derecha. Por eso es 1 positivo al exponente. Ahora me fijo. Cuento los lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justo. Hasta ahí entran todos
para allá son todos ceros, así que todos entran en los lugares disponibles y no pierdo nada significativo. Entonces, en este caso, se representa con exactitud. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en los dos cuadros? No importa la forma en que nosotros estemos representando, hay situaciones en que el número X no se representa con exactitud, es decir, que no coincide el X con la representación. Entonces, cuando tenemos esa diferencia y como estamos trabajando con las representaciones, se llama error de redondeo. Entonces, vamos a la definición. Vamos a tener muy claro que no importa de qué forma estemos representando, si por corte o por redondeo, siempre que haya una diferencia entre la notación en punto flotante y la representación en punto flotante, el error siempre se va a llamar error de redondeo. Primer punto. Segundo punto. Ese error lo vamos a simbolizar así en grande y cuando yo esté trabajando por corte le voy a poner una E mayúscula con una C y va a ser, como es el absoluto, la diferencia en valor absoluto de ¿quién? Del X menos su representación. Cuando yo estoy trabajando por corte, el error va a ser E sub R y va a ser el valor absoluto de la diferencia entre el X y la representación ahora por redondeo. Cuando yo esté trabajando con el error relativo, vamos a hacer las mismas diferencias de símbolos, nada más que ahora le vamos a poner una R chiquitita. Entonces el error por corte relativo vendría a ser el error por corte dividido en el valor absoluto del X, mientras que el error de redondeo relativo va a ser el error de redondeo por redondeo sobre el valor absoluto del X, ¿sí? Entonces, recordemos que el error relativo mide el error entendido como una porción del valor exacto. Acuérdense que allá cuando dimos los ejemplos al principio hablábamos de un porcentaje. ¿Se acuerdan que yo los mostré como un porcentaje? Entonces acá el error relativo, cuando yo estoy hablando de el valor de un número, cuando estoy hablando de un número, estoy hablando de una porción del valor exacto de ese número. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener un beta igual 10 y un t igual 7. Y el épsilon entre menos 20 y 20. Vamos a ver para ese número. Entonces, primero, la notación en punto flotante. Entonces, la notación en punto flotante, nosotros vamos a decir el menos 0, y este 0 yo lo voy a como despreciar y voy a empezar a escribir desde el 4 en adelante. Entonces voy a escribir 4, 3, 2, 4, 0, 5, 6, 5. Acá hay que tener mucho cuidado de escribir bien las cifras. 4, 3, 2, 4, 0, 5, 6, 5. Y de ahí en adelante yo puedo decir que son todas ceros. En base 10, por 10 a la cuánta. Si antes tenía la coma aquí y ahora la tengo aquí, yo de aquí hasta aquí debo correr un lugar hacia la izquierda. O sea que me va a quedar a la menos 1. ¿Quién va a ser la representación por redondeo? Acá estamos hablando de representación por redondeo. Entonces,
vamos a ir al FL por redondeo del X. Entonces, el signo en base a 10 por 10 a la menos 1. 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que hasta ahí. Entonces, ¿qué hago? Me fijo en este. Este es 5. O sea que estoy en la parte en que estoy entre el 5 y 9. O entre el beta sobre 2 y el beta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar el 4, el 3, el 2, el 4, el 0, el 5 y en lugar del 6 voy a tener un 7. Ustedes disculpen que siempre los ejemplos que me he dado he puesto un 6 ahí, no sé por qué, he estado con la idea fija del 6, no siempre es un 6. Supónganse que yo tuviese un 87. Vamos a cambiar. Supónganse que yo tengo un 87. Entonces, vamos a borrar un poquito. El 5. Y a ver acá. Pónganse que yo tengo, en vez de 65, tengo 87. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí. Entonces yo escribo los primeros 6 lugares. Este, como es mayor que la base, hace que la base sobre 2, hace que este aumente en 1. Entonces yo tendría un 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una diferencia entre estos dos valores, ¿sí? Lo vamos a seguir manteniendo al que tenía antes, porque si no, no me va a dar lo que yo ya tengo aquí, que viene en el video, ¿sí? Pero si acá tengo esto, acá va a ser un 7, ¿sí? No, perdón, a ver, me falta el 5. El 5 y el 7. Bien, entonces, ¿ahora qué va a pasar? Cuando yo haga la diferencia y vea el cálculo que a mí me da, a mí lo que me da como error absoluto va a ser esto. Porque yo ahora ya puedo arreglar y cambiar las potencias. Una vez que yo haga todas estas cuentitas aquí, yo voy a arreglar las potencias. Y cuando haga este cociente, también me va a quedar otro número. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Que yo tenga ahora este numerito. Entonces, voy a ir a la notación en punto flotante del X. Entonces me va a quedar menos. Ahora el 0, y voy a ir con los números desde el 1 para atrás. Entonces me va a quedar 1, 1, 4, 3, 2, 4, 2. Y de ahí en adelante todo 0. Y, perdón, estos ceros, recuerden que 0, 0, 0 y siguen todos los ceros. En base a 10 por 10 a la 4. La coma la tengo acá. Y ahora tengo que ir 1 hacia atrás para llegar al número que tenía originalmente. Entonces acá es por 10 a la 1. Entonces, ¿quién va a ser la representación por redondeo de este X? Tengo que contar los 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llego hasta ahí, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, no voy a despreciar cifras significativas. Me queda así. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso?
Como no desprecio cifras significativas, la diferencia me da 0 y el error relativo también me da 0, ¿sí? Entonces, hay casos en los que se da esta situación del caso 2 y hay casos en los que se da la situación del caso 1. Entonces, de ahora en adelante, nosotros tenemos siempre que pensar que cualquier número que nosotros estemos trabajando con las calculadoras o con las computadoras, si los trabajamos en forma decimal, son inexactos los resultados que estamos teniendo. En la mayoría de las veces. Entonces, esto nos está haciendo pensar que si yo quiero obtener resultados más exactos, yo lo que voy a tener que trabajar es con no tanto formatos racionales o decimales, sino con formatos fraccionarios, ¿sí? Entonces, siempre es un consejo que nosotros les decimos y que les damos. A la hora de resolver, siempre es más exacto resolver trabajando con fracciones a trabajando con los decimales que representan a esas fracciones, porque esos decimales representan también a esas fracciones. Y después, los números que representan esas fracciones tampoco se representan exactamente en las calculadoras o computadoras. Muy bien, hasta aquí esta entrega.